Buenos días. Estamos en nuestra segunda mesa de debate del primer encuentro iberoamericano en gestión de archivos, coordinado por el Sistema de Archivos y Bibliotecas. Daremos inicio a la mesa Dificultades y retos en la normatividad de nuestros países invitados. Iniciamos con Perú, con la licenciada Giovanna Valencia Álvarez, egresada de la carrera de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Perú, docente en la Escuela Nacional de Archivística de Perú. Actualmente técnica en archivística y gestión documental del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Nos presentará el tema Los documentos de archivos, su preservación y los nuevos retos ante el COVID-19. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Ixel. Buenos días a todos y todas. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes esta situación en la cual actualmente nos encontramos quienes trabajamos en archivos y cómo enfrentarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad ante la pandemia. Y de qué forma, ¿no? De qué forma es que nosotros los que trabajamos en archivos, pues efectivamente lo vamos a hacer. En realidad he querido orientar esta ponencia, este trabajo sobre básicamente el tema de la conservación y la preservación de los documentos, pero no de los documentos que usualmente estamos nosotros o con los cuales nos vinculamos, que son los documentos en soporte papel, ¿no? Sino ya todo ese volumen documental que se está generando a raíz de la pandemia en muchas de las instituciones, en mi caso de Perú, en muchas de las instituciones del Estado peruano, en las que ahora pues se tiene que recurrir al uso de la tecnología para la producción de documentos en soporte electrónico. Al final de esta ponencia, pues efectivamente haré la pregunta y plantearé esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros ante ese manejo, ante esa preservación de estos nuevos documentos de archivo? Bien, siguiente. Entonces, a quienes trabajamos en la administración de los documentos de una institución, los recientes acontecimientos producto de la pandemia producida por este virus nos colocan ante nuevos retos en el manejo de los documentos y su preservación. Ya la UNESCO, ¿no? En su oportunidad, el día 3 de abril del presente año, ¿no? En un texto colgado en su portal, nos dice, ¿no? Denominado Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental, nos manifiesta la necesidad del resguardo, de la conservación y del acceso a toda la documentación registrada en torno a la grave situación producto de la pandemia, ¿no? En las realidades nacionales, creo que de cada país, esta situación de la pandemia ha hecho que en muchas instituciones se creen nuevas oficinas, nuevos equipos, áreas que tengan que ver directamente con este tema. Y eso está haciendo que surja un nuevo acervo documental en el marco de esa situación. Entonces, justamente, esta es una oportunidad no solamente para cualquier Estado, para ver cómo actúa ante esta situación, sino también para nosotros como archiveros y archiveras, ¿no? La decisión que deberán tomar los diferentes países y su gobierno en beneficio de la custodia de ese patrimonio documental que se viene reuniendo, produciendo y difundiendo. Entonces, en el marco de todo esto, el Archivo General de la Nación, que es el ente rector del sistema acá en Perú, pues ya desde el año 2018 hacia adelante aproximadamente, comenzó a hacer en el marco de la modernización del Estado peruano la actualización y modificación de
sus normativas, de todos sus lineamientos y dispositivos legales que atañen básicamente a las entidades del Estado peruano. Y en esta oportunidad solo tocaré dos lineamientos que a mí me parecen importantes, sobre todo porque tiene que ver con la conservación y la preservación de los documentos, no solamente de los documentos en soporte físico, sino también de los documentos en soporte digital. Entonces, en ese sentido es que durante los años 2018 y 2019 logra actualizar, modificar, adaptar su marco normativo a nivel de todos sus procesos archivísticos. Y la conservación justamente no quedó fuera de este hecho, ¿no? En ese sentido, se aprobaron los lineamientos para un correcto manejo, custodia y conservación de los archivos y sus documentos. Y lo importante de lo que promueve el Archivo General de la Nación a través de una de sus directivas es no solamente preocuparnos por la conservación del soporte, sino también de las instalaciones, de los ambientes de los locales, sabiendo pues que nuestra realidad latinoamericana, ¿no?, es básicamente de asignar cualquier espacio sin tener la menor consideración de que ese espacio debe ser adaptado para custodiar documentos, ¿no? Entonces, a través de un primer instrumento, siguiente por favor, denominado Guía para la Conservación Preventiva de Documentos en Soporte Papel, el archivo señala que la misión de los archivos es mantener el acervo documental en óptimas condiciones de conservación, con el fin de transmitir la información contenida en ellos a las generaciones futuras, ¿no? Creo que esto, quienes ya estamos en este espacio compartiendo este tipo de información, quienes trabajamos ya muchos años en el campo de la archivística, sabemos muy bien cuál es la finalidad de custodiar, conservar y preservar correctamente los documentos. La finalidad es una y es única, es brindar la información a nuestros usuarios, a nuestros administrados, a los ciudadanos, a las futuras generaciones, a nuestra historia, ¿no? Entonces, pues es definitivamente, sin importar el nivel o la etapa del archivo, si es un archivo de la administración pública o si son archivos históricos, lo importante es que tenemos que desde un inicio enrumbar la conservación y la preservación de todo el material archivístico, sin importar el tipo de soporte, ¿no? Esta guía efectivamente se encamina básicamente a lo que es el soporte papel, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta antes de lo que nos ha sucedido a todos, de lo que ha sucedido a nivel mundial, pues el Estado peruano en el ámbito del documento electrónico había avanzado muy lentamente, ¿no? A pesar de que hay todo una historia de la modernización de la tecnología desde el año 2000, 2002 hacia adelante. Hemos llegado al 2020 y en estos casi 6 meses hemos tenido que correr y transformar, y ahora sí se puede trabajar, ahora todos pueden trabajar con documentos en soportes electrónicos. Claro, eso acarrea muchas cosas también. Y ahí es que nosotros, como personal de archivo, tenemos también que en su momento entrar a tallar. Es preciso indicar que antes del estado de inmovilización social obligatoria que se estableció en el Perú, el quehacer archivístico se desarrollaba en gran parte de las entidades públicas de la forma tradicional, ¿no? Con la presencia de personas en los archivos, en ambientes no necesariamente que guardaban las medidas de seguridad, ¿no? Pero se trabajaba bajo esas condiciones en muchas entidades del sector público
del sector privado, en provincias, ¿no? Pero se tenía ya estos dispositivos que como parte de entidades del Estado teníamos que hacer cumplir, ¿no? La guía de conservación brinda las nociones básicas alrededor de la custodia del acervo documental en soporte papel y nos facilita a quienes trabajamos en la administración pública, nos facilita, nos alcanza cómo deben ser los locales, los repositorios, el mobiliario adecuado, las unidades de conservación para justamente la mejor preservación de los documentos, ¿no? Además que nos presenta toda la información sobre todos esos agentes que pueden, o factores que pueden incidir sobre el deterioro de los documentos en soporte papel o en soporte físico, ¿no? Bien. No obstante también, y eso es algo muy interesante que nuestra guía nos muestra, es que también no solamente los factores externos, ¿no?, que pueden afectar nuestro material archivístico, sino también hasta qué punto el personal de archivo que trabaja en los archivos está también idóneamente respetando todo el tema de la preservación, ¿no? Porque al final somos nosotros quienes manipulamos los documentos, quienes tratamos los documentos, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar, pues, esa parte del ser humano, ¿no? De querer ocultar, de querer dañar parte del patrimonio documental, con fines definitivamente nada sanos, ¿no? Generalmente para ocultar, para esconder actos de corrupción. Creo que todos los días hay noticias sobre la corrupción en nuestro país. Creo que en todos los países de Latinoamérica existe corrupción. No obstante, acá en el Perú no pasa absolutamente nada desapercibido, ¿no? Y cada día salta una cosa nueva, pero eso creo que es positivo al final porque se saca a la luz. Ya tenemos no sé cuántos presidentes presos y justamente eso tiene que ver con el hecho de que en muchos casos, muchos archivos en nuestra historia administrativa han sido dañados, han sido perjudicados, se han robado, se han dañado a través de incendios provocados, se han botado, se han encontrado funcionarios botando material, ¿no? Y bueno, ese es pues parte de esa falta de ética, de moral, que tiene también y afecta y nos afecta en el manejo documental, ¿no? Porque al final, como siempre digo, pues nosotros somos el personal que trabajamos, no somos funcionarios muchas veces, no tenemos el poder, la toma de decisiones. Entonces, muchas veces tenemos que estar tratando de proteger esos documentos que son pues parte del patrimonio de la entidad y parte de ese acervo será patrimonio documental de nuestra nación. Siguiente, por favor. Entonces, esta guía, lo que nos orienta a nosotros, quienes trabajamos en la administración, nos orienta básicamente a cómo atacar y enfrentarnos a este gran problema que tenemos sobre la conservación documental. A fines del 2019, y esto fue sumamente positivo, a fines del 2019, el Archivo General de la Nación, después de un largo proceso, después de más de 35 años, logra actualizar todas, o casi el 90% de sus directivas, que atañen a procesos técnicos archivísticos. A fines del 2019 salieron así, sendas directivas, ¿no? Que estábamos un poco los que manejamos esto, sale una, sale otra, ¿no? Pero eso ha sido muy importante. Y todas fueron enrumbadas justamente en este proceso de modernización del Estado peruano, ¿no? Esta norma para la conservación
de documentos archivísticos en el sector público se complementa con esta guía mencionada líneas antes, ¿no? Porque además de resaltar todo lo que dice nuestra guía sobre documentos en soporte de papel, desde mi punto de vista, y en estos momentos en los cuales ya están produciéndose documentos archivísticos en las entidades, tanto del sector público como del sector privado, lo resaltante es que justamente comienza a tocar el tema de la preservación digital, ¿no? Y cómo nosotros vamos a poder llegar al tema de quién se va a encargar de la preservación digital, de los documentos, ¿no? Y menciono algunas cosas que dice esta norma, ¿no? Asignar al personal que se haga cargo de la preservación de la información digital que gestione el archivo. Efectivamente. Acá es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Como cito y citaré por siempre a Antonio Heredia. Es un tema de corresponsabilidad, porque no somos solamente nosotros los que trabajamos en archivos los que conocemos sobre el material archivístico. Nosotros necesitamos nutrirnos, intercambiar información y cooperar en comunión con las otras profesiones. Y en este caso tenemos pues que estar de la mano con esas oficinas denominadas en nuestro país, pues se llaman tecnologías de la información, oficina de informática o de soporte, ¿no? Porque son ellos los que conocen ese manejo tecnológico. Nosotros conocemos la parte de los archivos y de la importancia de la documentación. Entonces, no podemos pensar que se le va a dejar todo eso al área de tecnologías, sino que ahí tenemos nosotros que entrar a tallar. Desde nuestra preparación, desde nuestra experiencia laboral, ¿no? Se tienen que elaborar, dice esta norma, protocolos de acción y seguridad de la información. Creo que todos los que estamos ya en el mundo de los archivos por largo tiempo, sabemos muy bien cuáles son las características de un documento archivístico. Y estas características no varían siendo ni soporte papel ni soporte electrónico. Incluso un documento archivístico termina siendo más fiable, más íntegro, ¿no? Más auténtico que un documento en soporte papel. Y eso está demostrado, ¿no? Termina siendo más fiable, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos justamente que armar este tipo de protocolos para el tema de la seguridad de la información. Identificar el documento digital mediante metadatos que ofrezcan información sobre el contenido y producción. Y acá entra otro punto, el tema del proceso descriptivo que vamos a realizar de estos documentos archivísticos, ¿no? Y cómo vamos a rescatarlos a través, pues, de una base de datos, ¿no? Bien. Entonces, todo, siguiente, por favor, todo lo antes señalado tiene relevancia con el proceso de modernización del Estado peruano y que se aúna a la implementación de la gestión documental. Como dije, nuestro país, a través de esta resolución de Secretaría del Gobierno Digital, que depende de una entidad denominada Presidencia del Consejo de Ministros del 2017, se establece que las entidades del sector público pertenecientes al Poder Ejecutivo tienen que encaminarse, implementar sistemas de trámite de mesas de parte electrónicas con la finalidad de intercambiar información, ¿no? Establecer posteriormente la casilla electrónica, ¿no? Implementar el tema de la firma digital, la firma electrónica. ¿Enmarcado a qué? Hacia eso que queremos también, ¿no? Que es racionalizar el uso del papel, ¿no? Disminuir
estos enormes volúmenes que se gestionan en la administración pública sobre todo, ¿no? Y que la documentación y la información esté mejor resguardada, ¿no? Lamentablemente, en el 2017, cuando sale esta norma, se otorga un plazo hasta 31 de diciembre del 2018 para que se implementen las entidades del Poder Ejecutivo, nada más, sin incluir a la del Legislativo ni a la de Judicial. Pero pues prácticamente para todos fue esto una novedad, ¿no? Y seamos también sinceros, pues la infraestructura tecnológica, el personal, ¿no? El presupuesto, no se contaba con ello. Entonces llega diciembre del 2018 y del grueso de entidades que nosotros tenemos, que sobrepasa las 100, 150 entidades, un pequeño grupito solamente pudo implementar. Un grupito que ya venía además de mucho tiempo atrás. O sea, no es que a raíz de esta resolución comience a implementar, no, sino que ya venía trabajando temas de documentos electrónicos, como por ejemplo el Registro Nacional de Identificación, que se llama RENIEC, ¿no? SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en nuestro país, también. ¿Por qué? Porque estas dos entidades, que son organismos, cuentan con mucho presupuesto, y su presupuesto justamente iba bien destinado a estas cosas que son vitales y que hoy en día, creo que hoy en día cualquier funcionario que no se dé cuenta de la importancia del uso de la tecnología para la producción documental, para gestionar más rápido, para atender más rápido a nuestro público usuario, si un funcionario no se da cuenta de eso es porque vive en otro mundo, en otro planeta. No, así de simple. O porque no entiende, tiene un problema de entendimiento. No. Pero yo creo que esta resolución se amplió, se le dio un año más de plazo a todas las entidades para que comenzaran a correr. Llega el 31 de diciembre del 2019 y unas cuantitas más se sumaron en esta implementación. Llegó la pandemia y todas tuvieron que correr, pues, implementar la firma digital a través de una entidad certificada para que otorgue esta firma digital, implementar sus sistemas de trámite, ¿no? A raíz de esta situación. ¿Y qué pasa con nosotros los que trabajamos en archivo? Pues nosotros ahora gestionamos documentos básicamente electrónicos, ¿no? La digitalización es importante, ese es ese es un tema pues muy amplio, pero la digitalización es un tema que ahorita muchas entidades están tocando. Claro, digitalicemos lo que está en soporte papel, pero dejemos de crear más papel. Cortemos ese antes y después. Y lo que tenga que estar en soporte papel o en soporte físico tendrá que estar definitivamente, porque el papel no va a desaparecer. No. Bien. Entonces, en la actualidad se han establecido estas mesas de partes virtuales en el Estado peruano. Siguiente, por favor. Se han establecido las mesas de partes virtuales en todas las entidades del Estado, a través de las cuales los ciudadanos pueden hacer las solicitudes y presentar todas las solicitudes que necesiten la información. En fin, nosotros tenemos un respaldo con nuestra ley de acceso a la información también, que la gran mayoría de entidades cumple, ¿no? Trata de cumplir, pero tiene que cumplir no solamente por la norma, sino también porque existe ya un tribunal que puede pues abrir un proceso a los funcionarios que incumplen. Pero ¿cómo puede cumplir? Justamente a través de una buena organización de los documentos. Surgen estas preguntas, ¿no? ¿Quién o quiénes serán los responsables de custodiar o conservar los documentos electrónicos? ¿Estaremos los archiveros y las archiveras preparadas para la identificación, clasificación, ordenamiento y valoración de los documentos electrónicos? Yo creo que sí.
Creo que sí lo estamos. Pero tenemos que intercambiar información con esos equipos de otras especialidades, porque si no, no vamos a avanzar. Si no, no nos vamos a poder enfrentar a todo esto, ¿no? La idea es justamente que tenemos que complementar esta labor que realizamos, creo, porque nos gusta, ¿no? Porque nos gusta trabajar en archivos. Creo que nadie, no sé, hay personas que ya nacen con ese instinto, pero creo que en el campo, quienes tenemos un poco más de años atrás, cuando no existía, en este caso, la Escuela Nacional de Archivística en mi país, cuando yo me formé en historia, pues no me imaginaba meterme a la administración pública, pero no me arrepiento de estar en ella, porque es parte de aportar con los conocimientos que yo tengo desde mi formación y con todo lo que he aprendido en el campo de la archivística. Siguiente, por favor. Bueno, esa justamente, ¿no?, es la pregunta, ¿no? ¿Estaremos los archiveros y las archiveras preparadas? Creo que sí. Quizás por ahí salgan voces en contra de otras profesiones, digo yo, pero creo que todos somos conscientes de que es un reto y los retos son buenos porque nos hacen crecer como personas, ¿no? Como nación nos hacen crecer. Siguiente. Y como cito siempre yo a esta gran señora, ella nos habla de eso, ¿no?, de la importancia de la corresponsabilidad y de no olvidarnos que la gestión documental tiene su base en la teoría archivística, sino que ahora cuando se habla de gestión documental, pues todos creen que se trata de otra cosa, ¿no? Y no se trata de otra cosa, se trata de la producción documental, de cómo vamos a manejar todo este proceso y todo este tratamiento de los documentos en una institución que se generan en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, considero que como país estamos en el camino, a pesar de todas las circunstancias, y solamente quería precisar de que hace poco el presidente del Consejo de Ministros señalaba, ¿no?, que se va a establecer una plataforma de gestión documental para todas las entidades del Estado de cara a nuestro bicentenario, que es el próximo año, ¿no? Cumplimos 200 años de independencia, otorgada por, inicialmente por don José de San Martín, a quien pues es uno de nuestros grandes personajes de nuestra historia de independencia y de libertad como nación, ¿no? Y él señalaba que esta plataforma, ¿no?, nos permitirá intensificar la lucha contra la pandemia, evitando el contacto físico, ¿no?, garantizar la transparencia de los procesos públicos, que es tan necesario, ¿no?, acelerar la transformación digital. Justo en enero de este año, salió una ley sobre la transformación digital en nuestro país. ¿No? Justo. Preservar el medio ambiente, reduciendo el uso del papel. Estamos construyendo, decía él hace poco, las bases para avanzar en la digitalización del Estado peruano. Pero más de que la digitalización, creo yo, en producir documentos digitales en soporte electrónico y utilizar la tecnología justamente encaminada también para evitar pues estos contactos, evitar que se propague la información, colgar la información, hacer transparente los actos públicos que tanto nos faltan, ¿no? Entonces, tenemos un reto. Creo que todos los países tenemos un reto en cuanto a cómo vamos a manejar los documentos. Estoy convencida de que somos capaces de hacerlo, solamente de que compartamos
de que nos nutramos de estas nuevas formas y que esto va a ser para nosotros una nueva normalidad en el mundo de los archivos. Con eso concluyo mi ponencia. Muchísimas gracias. Y bueno, agradezco también a este encuentro. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, licenciada. Pues a continuación iniciaremos con nuestro siguiente país invitado, Liliana Wickelmann, de Argentina. Es licenciada en Archivología. Ha tenido a cargo la Subdirección de Archivos de la provincia de Córdoba, dependiente de la Secretaría General de Gobernación de la provincia de Córdoba. También ha estado a cargo de la Secretaría General de la Comisión Argentina de Desarrollo de Archivos. Ha sido asesora del Archivo General de la Nación por contrato de locación de servicios. También asesora en la organización, planificación y gestión de archivos del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ha sido coordinadora de control y gestión de archivos de Cancillería de la Nación, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Le otorgaron la beca por el Ministerio de Cultura de Madrid en la residencia sobre archivos de represión cursada en el Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca. Ha sido capacitadora en cursos de archivística en el Congreso de la Nación, Buenos Aires, Capital Federal, y hasta el 2019 fue directora general de la Mesa General de Entradas a Foros y Archivo General de la Municipalidad de Córdoba. A continuación, ella nos va a exponer el tema Sistema de Gestión. Continuaremos con su tema Sistema de Gestión Documental integrado para el sector público. Le cedo la palabra, licenciada Wickelmann. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Sistemas de Archivos y Biblioteca por tan buena idea de conformar estos encuentros. Quiero decirles que desde Argentina vemos con agrado el tema de los encuentros, de los congresos, de los conversatorios informáticos que nos ha permitido esta pandemia, porque de esa forma nos vamos enriqueciendo. Haberle escuchado a Giovanna me pareció excelente lo que están logrando en su país, así que la verdad que después de esto me voy con un enriquecimiento total. Espero estar a la altura de las circunstancias y poderles ofrecer no una clase magistral, no una clase enciclopedista, simplemente venir a contarles una experiencia que llevamos adelante acá en la ciudad de Córdoba. Para citarlos en el lugar, mi provincia se encuentra en el centro de Argentina, tenemos 3.800.000 habitantes aproximadamente, y tenemos una ciudad de 1.500.000 habitantes aproximadamente, que es donde hemos llevado adelante una experiencia que para nosotros fue exitosa. Y digo que para nosotros fue exitosa porque en realidad, cuando quiero comentarles que nuestra ciudad además tiene mucha historia. Nuestra ciudad nace en el año 1573 y a partir de allí comienza a generar documentación, de hecho que se encuentran en los archivos históricos de la municipalidad todas las actas capitulares que dieron origen a la fundación de la ciudad de Córdoba. A partir de allí comenzamos a archivar documentos, apenas nacimos como ciudad, y cuando nosotros llegamos, allá por el año 2011, también quiero decirles que nosotros vivimos en un gobierno democrático en el
que cada 4 años se renuevan autoridades, y tuvimos la suerte de que con la gestión que ingresamos en el 2011, de manos del doctor Ramón Javier Mestre, como intendente de la ciudad, duró 2 periodos porque fue reelegido en el año 2015. Es decir, que desde el 2011 al 2015 se desarrolló el gobierno de la ciudad, por el cual nosotros pudimos desarrollar este proyecto, que fue un proyecto ambicioso y que en principio tuvimos que organizarnos con una comisión interdisciplinaria. ¿Y por qué interdisciplinaria? Por lo mismo que acaba de decir mi antecesora cuando ella estuvo exponiendo, de que es necesario, con los tiempos que atravesamos, trabajar interdisciplinariamente con las otras ciencias y las disciplinas, porque solo los archiveros no podemos. Entonces, para que los proyectos sean exitosos, nosotros creemos y estamos convencidos que tiene que haber interdisciplinariedad y fundamentalmente tienen que estar formando las comisiones todos los actores que sean necesarios de estar involucrados. Cuando nosotros tomamos la municipalidad en el año 2011, llegamos a la municipalidad, el doctor Ramón Javier Mestre, que fue el intendente, me designa como directora general de la Mesa General de la Municipalidad y del Archivo General de la Municipalidad de Córdoba. Eso, la verdad que yo lo vi con mucho agrado, porque me permitía ver al documento desde que nacía hasta su etapa final. Entonces, podía trabajar sobre algún sistema que fuese ambicioso en el momento, pero que en realidad es lo que pretendemos los archiveros, trabajar en las 3 edades del documento. También fui una de las privilegiadas porque pude conformar una comisión de trabajo en donde estaba conformada por abogados, estaba conformada por historiadores, por informáticos, por gente de la administración, y le pusimos un valor agregado a esa comisión. También hicimos integrar en la comisión a gente del gremio. Es muy atípico la gente que en realidad defiende los derechos de los trabajadores puedan integrar unas comisiones de trabajo. Pero nosotros lo considerábamos necesario, ¿por qué? Porque iban a ser ellos los principales motores que cuando formaran parte de este cambio de paradigma que nosotros le íbamos a proponer, ellos fueran los que defendieran después este proyecto para llevarlo adelante. Llegamos a la municipalidad conociendo que había un sistema que tenía 30 años de antigüedad, pero además de 30 años de antigüedad, tenían equipamiento obsoleto, que ya no servían, y tenían mano de obra que no estaba capacitada, y que tenían que cambiar la lapicera por el mouse, y esto era complejo porque había que llevarlos, capacitarlos, concientizarlos, y fundamentalmente tuvimos que concientizar a la planta ejecutiva para que ellos pudieran interpretar los cambios que nosotros veníamos a hacer, no solo a modernizar, sino que veníamos a tratar de sistematizar la administración municipal que tenía 30 años de antigüedad en la que no arrancaba. Para ello, sabíamos que teníamos que contar con tres pilares fundamentales para hacer esta modificación, que era recursos humanos capacitados, recursos económicos y fundamentalmente decisiones políticas de parte del Ejecutivo para que esto pudiera pasar a ser una política pública y formara parte de las políticas públicas que implementar y desarrollar el Ejecutivo. Esta mirada, entramos a discutir dentro del ámbito de la comisión qué entendíamos por sistema, porque en realidad había distintas miradas en lo que miraba como sistema los informáticos, a lo que mirábamos los archiveros. Entonces llegamos a un acuerdo y me voy a atrever a leérselos. Entendimos el concepto de sistema como el conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados en los procedimientos que interactúan entre sí y que para lograr los objetivos se hace necesario usar la informática como herramienta
para agilizar estos procedimientos y de esa manera mejorar la calidad del servicio. Decimos que el sistema estaría formado por el hardware que usan los informáticos, que sería lo físico de la archivística, elementos reales para alcanzar esos objetivos como los documentos, los espacios físicos, el personal especializado, los equipos, etc. Y lo abstracto de la archivística, que sería el software de los informáticos, era nuestra teoría, nuestros procedimientos, las técnicas y las normativas. Para ello, para llevar adelante esto, y cuando nos pusimos de acuerdo qué entendíamos por sistemas ambas ciencias, dijimos que había que planificar un proyecto. Para ello planificamos un proyecto que, como les dije anteriormente, era un proyecto que en realidad muy ambicioso, pero que sabíamos que lo podíamos cumplir. Teníamos mucho, la siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. La anterior. La anterior. Ahí está. Teníamos muchos deseos de planificar, pero para eso teníamos que tener un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos. En el año 2011 encontramos una producción documental aproximada de 300 documentos diarios tenía la municipalidad, ingresaban de los ciudadanos. 300 documentos diarios más todos los que se producían en forma interna. Las resoluciones, los decretos, las ordenanzas, las circulares, los memorándum, las actas, etcétera, etcétera, que se desarrollaban internamente, más todos los expedientes que venían, las notas que ingresaban de los ciudadanos y que formaban un total de 300 documentos externos que ingresaban a la municipalidad. Este era el estado de hacinamiento que tenían los archivos de oficina cuando llegamos nosotros. Sabíamos, además, que todo el equipamiento que tenían era equipamiento obsoleto. La siguiente, por favor. Era equipamiento obsoleto. Sabíamos que contábamos con una estructura que era la mesa general de entradas, un archivo central, un archivo general o intermedio, donde la documentación se guarda por plazos precaucionales, y un archivo histórico. La siguiente. Sabíamos además, la siguiente, sabíamos además que contábamos con 57 mesas de entrada, cada dirección tenía su mesa de entrada, a ver si se alcanza a ver, cada dirección tenía su mesa de entrada con un sistema desarrollado para los fines de esa dirección. Entonces, lo que no hacían era sistematizar esos procedimientos para volverlos a que pasen al archivo central, de ahí al archivo general y del archivo general al archivo histórico. ¿Por qué no lo hacían? Porque en realidad nunca nadie había implementado una teoría archivística, ni nunca nadie le había explicado al personal que la documentación de la administración iba a empezar a recorrer distintas edades, y que en algún momento el documento deja de tener el valor por el cual fue creado y debe pasar a una segunda etapa, que es al archivo general, para poder ser valorado. Entonces, todo esto había que capacitar. La siguiente. Hicimos aproximadamente más de 100 capacitaciones con el personal de la administración. Contábamos con una planta de personal de alrededor de entre 10.500 a 11.000 empleados, y hubo que capacitar área por área para ir trabajando, concientizando, aunando los criterios y no tener la resistencia
que nos vayan a bajar los brazos y abandonar en el medio del proceso. Finalmente, la siguiente. CIRAD, un sistema rector de administración documental. Ese sistema, ¿qué nos permitía? Tener una idea de cómo íbamos a trabajar la documentación. Para eso dividimos en dos partes el proceso, el sistema. Un proceso fue toda la etapa de gestión, las primeras edades del documento, que nos permitía no solo sistematizar los procedimientos, sino informatizar los documentos para después preparar la digitalización. Esas fueron las etapas. Entonces, para que quede claro, primero tuvimos que hacer un relevamiento, un diagnóstico de situación para ver en qué situación nos encontraban, cómo recibíamos y con qué estructuras, y después empezar a planificar un sistema que nos permitía dividir al documento de sus 3 edades en 2 etapas, claramente para nosotros. Una etapa que era toda la etapa de gestión de las primeras edades por la que atraviesa el documento, en donde sistematizamos todos los trámites, todos los flujogramas de la documentación, y a partir de allí informatizamos. Y comenzamos a volar con una idea de empezar a despapelizar, pero digitalizando la documentación. Para eso entrábamos a un segundo procedimiento que sabíamos que era necesario realizarlo, pero que tenía que armarse una estructura. Y esta es la estructura que nosotros planteamos, una estructura en donde acondicionábamos los documentos. Otra estructura es donde escaneábamos y digitalizábamos, y la otra estructura es donde, y hacíamos control de calidad, perdón, y una tercera estructura que era donde despapelizábamos y reciclábamos la documentación. Eso nos llevó a crear un segundo procedimiento, pero también antes tuvimos que crear una comisión que permitiera los juicios de valor de la documentación. Esa comisión, que también fue interdisciplinaria y que nos permitió crear las tablas de selección y destino final de los documentos, nos permitió además que trabajáramos distintas ciencias, los archiveros, los historiadores, los abogados para hacerle el valor jurídico, los contadores para hacerle el valor contable, y se incorporó otra ciencia más, que fue la ciencia de los derechos humanos. Se trabajó también con gente de los derechos humanos dentro de la comisión, porque a partir del año 2003, cuando se crea en Argentina el Archivo Nacional de la Memoria, se crea también la obligación de que las comisiones que hacen los juicios de valor a los documentos sean comisiones en donde también se integre gente de los derechos humanos para valorar aquellos documentos que pertenecían a la época del proceso militar. Como estos archivos tenían también documentación de la época del proceso, databan de las décadas de los 70, era necesario que también lo integrara la gente de los derechos humanos. A partir de allí nos planteamos también ambiciosamente un proceso que haga un triple impacto a la sociedad, un triple impacto para la municipalidad. Este proceso de la despapelización en la administración permitió que se crearan 50 puestos de trabajo, y esos 50 puestos de trabajo se crearon a través con la gente más vulnerable de la sociedad cordobesa, que fueron los cartoneros, en donde se les crearon distintos centros verdes para que ellos pudieran procesar, clasificar toda la documentación que salía triturada
desde la municipalidad en el momento de su descarte, y ellos la enfardaban, la procesaban y después la vendían a las papeleras para que sea reconvertida en celulosa y reconvertida en papel tisú o papel de cocina, comúnmente que se lo conoce. Eso hacía, entonces, que hiciéramos y pudiéramos lograr, primero, digitalizar la documentación, por lo tanto, recuperábamos espacios físicos, hubo un recupero económico porque no se gastó tanto en papel, y además, como tercera medida, hubo un impacto social porque pudimos crear los 50 puestos de trabajo y también dimos una solución al medio ambiente. Por lo tanto, es la finalidad. La siguiente, la siguiente, por favor. Acá es donde se acondicionaban los documentos y se digitalizaban. La siguiente. Acá es donde en esta etapa se escaneaban los documentos y se hacían control de calidad. En una segunda etapa. Y en la tercera etapa del proceso, la siguiente, se evaluó que 80.000 legajos significaban 5.100 kilos de papel aproximadamente, y eso cuando iban a las celulosas, a las papeleras y se reciclaban, volvían en 25.500 rollos de cocina aproximadamente a la sociedad cordobesa. La siguiente. Ahora, para que ustedes puedan ver todo lo que nosotros le hemos contado en este momento, nosotros hemos trabajado sobre un video que los mismos coordinadores lo van a pasar. Espero que sea de su utilidad. Muchas gracias. Y en la última filmina les dejo mi correo. La Municipalidad de Córdoba, en su iniciativa de consolidar una cultura de uso eficiente de sus recursos, impulsa desde 2016 el proceso de despapelización, único en la historia municipal, que ya se implementa en la sede del Tribunal Administrativo de Faltas. El intendente Dr. Ramón Javier Mestre y el administrador general de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Ortega, comprendieron la importancia de minimizar el uso legal del papel al comprobar la gran cantidad de causas archivadas en la sede y la lentitud para consultar la información, el empleo ineficiente del espacio físico, de recursos humanos y económicos, y la generación de sustancias nocivas que puedan afectar la salud del personal y al medio ambiente. La Comisión de Evaluación, Retención y Descarte de la Documentación, creada por decreto número 3393 del 20 de septiembre de 2016, está presidida por la directora general de la Mesa de Entradas, Aforos y Archivo General e integrada por representantes de la Junta Provincial de Historia, de la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Red Provincial de Archiveros, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y del Archivo Provincial de la Memoria. Su misión es determinar el valor jurídico, histórico y archivístico de las causas almacenadas en la sede, que luego pasarán a las etapas de acondicionamiento, escaneo y despapelización. En la primera etapa, el área de acondicionamiento de la documentación recibe los paquetes de archivos y los prepara para su digitalización. Por ejemplo, remueve ganchos y pegamento, cuidando de no alterar el contenido. Los documentos listos ingresan al área de escaneo y control de calidad, donde se digitalizan con escáneres de alta velocidad, dotados de reconocimiento óptico de caracteres. A cada uno se le añaden datos útiles para su rápida localización dentro de la base de datos y se almacenan en servidores que cumplen con todas las normativas de seguridad informática.
Algunos documentos se preservan en sus formatos originales con fines de muestreo. Los restantes se transportan al área de despapelización y reciclado, donde son triturados para ser reciclados en las plantas de selección y acondicionamiento de materiales reciclables. Centros Verdes de Córdoba Recicla Sociedad del Estado. Los centros verdes almacenan estos documentos y los seleccionan manualmente. Los compactan en fardos que se etiquetan, estiban y trasladan para finalmente ser vendidos a papeleras. Mensualmente Crece retira 500 kilos de papel del Tribunal Administrativo de Faltas, es decir, el equivalente a 100.000 hojas de papel de oficina o a 2.500 rollos de papel para cocina. La producción de papel a partir del reciclado protege el ambiente con la reducción de la tala de árboles y del uso del agua, al tiempo que genera importantes ahorros energéticos y económicos. Los centros verdes son operados por cooperativas de trabajo, integradas por cartoneros y desempleados. Esta es una de las formas en que la Municipalidad de Córdoba asiste a personas en estado de vulnerabilidad social, brindando un trabajo digno, aportes jubilatorios, atención médica y un seguro de riesgo de trabajo. El proceso no tiene precedentes en la Municipalidad de Córdoba. Respeta una metodología técnica archivística con profesionales de diversas instituciones. Utiliza tecnología de vanguardia y protege el medio ambiente. La ejecución de la despapelización en el ámbito municipal garantiza la seguridad e integridad de la información. Agiliza y simplifica la consulta y envío de los documentos. Facilita el monitoreo y registro de los accesos a los archivos y sus movimientos. Reduce los gastos de compra de insumos de oficina, de conservación y logística de documentos. Se recupera el 70% del espacio de la sede del Tribunal de Faltas. Aumenta la productividad del personal acelerando los trámites de la ciudadanía. Con el proceso de despapelización, la Municipalidad de Córdoba sigue contribuyendo a una nueva cultura de eficiencia en el uso de los recursos de los vecinos de la ciudad de Córdoba. Bueno, solo quería despedirme y decirles muchas gracias. En la última filmina aparece mi correo electrónico, si después los organizadores lo quieren exponer. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a usted, licenciada Wickelman. Ahorita daremos inicio a las conclusiones. Iniciamos primero con la licenciada Giovanna Valencia, por favor. Gracias, Ixel. Bueno, voy a hacer mis conclusiones. Solamente tengo que felicitar a Liliana, un magnífico trabajo. En realidad, eso se debería replicar y dar a conocer, ¿no? Esta es una oportunidad, creo, y me parece súper esa labor, que es un trabajo muy arduo, ¿no? Bien, mis conclusiones en relación a mi tema. Bueno, primero, en el Perú se cuenta con dispositivos legales que nos permiten orientar nuestro trabajo hacia la mejor preservación de los documentos, ya sean de soporte papel u otro tipo de soportes. Entonces, tenemos la herramienta con la cual las entidades del Estado y su personal en materia archivística puede implementar ello en las instituciones. Eso por un lado. Segundo punto, es importante que nosotros que trabajamos en los archivos enrumbemos nuestra mirada hacia estos nuevos retos que enfrentamos producto de la pandemia, que es el manejo ya de los documentos en soportes electrónicos. Sin dejar de lado nuestra labor, obviamente, que todavía nos espera con respecto a estos volúmenes enormes que tenemos en los archivos centrales de la administración pública o la producción
a veces que se ha quedado ahí, de los archivos de gestión, ¿no? No podemos olvidar que tenemos esa labor, que ya la conocemos, ya la manejamos bien, pero ahora viene la otra parte, complementarla, ¿no? En tercer punto, solamente me queda decir que considero, desde mi punto de vista y desde mi experiencia en archivos del sector público, que el Estado peruano, en ese sentido, está caminando, de repente no como uno quisiera, pero creo que sí está enrumbándose, con todos los problemas que pueden haber detrás, creo que está enrumbándose, ¿no? Sería bueno, sí, que se implementaran procesos de digitalización. Este ejemplo, creo, de Liliana en su país, en Córdoba, pues se debería replicar en muchos lados. Y creo que si hay la voluntad, porque tiene que haber voluntad, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, pero sobre todo tiene que haber la voluntad de los funcionarios que se encuentran en la alta dirección. Ellos son los únicos que van a poder tomar la decisión, porque nosotros estamos preparados. Todos los que estamos trabajando en archivos estamos preparados para esos retos. Ese es un reto, cambiar todo esto. El término de despapelización me pareció excelente. Entonces, estamos preparados, solamente necesitamos voluntad y querer cambiar la gestión. Creo que si eso lo logramos, y espero, y creo que muchos de los funcionarios en mi país están abriendo un poco más su mente con respecto a eso, vamos a lograr preservar todo este acervo documentario, tanto en soporte de papel, que está ahí esperando que retornemos a laborar, y también este acervo que no lo tenemos físicamente, que está virtualmente, pero que también nos espera para trabajarlo, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias al Sistema de Archivos y Bibliotecas por esta oportunidad que a mí realmente me enriquece mucho. Solamente con la exposición de Liliana me enriquece mucho, y me imagino que con las otras realidades voy a quedar pues más que agradecida por haberme permitido participar. Muchísimas gracias a todos y todas. Oh, pues muchísimas gracias, licenciada Giovanna. Por favor, licenciada Winkelmann, ¿nos podría dar sus conclusiones? Bueno, en realidad lo que les quiero decir es que estoy sumamente agradecida de haber participado. Como conclusión final, quiero dejarles la inquietud a mis pares, a mis colegas, a quienes nos puedan escuchar, dos o tres cosas que me parecen como muy interesantes. El primero, saber que se puede trabajar interdisciplinariamente aún en las disidencias, porque la informática no deja de ser una herramienta para nuestra disciplina y para nuestra ciencia. Nosotros debemos permanecer al frente de las planificaciones de estos proyectos. Se puede hacer y desarrollar, somos capaces de hacer y desarrollar sistemas a medida y no software envasados. Y por otro lado, creo que nosotros nos tenemos que ayornar a la modernización, es necesario, hoy la sociedad así lo exige, y de aquí en más prospero para nuestro país y para toda Latinoamérica, que paso a paso, después de la pandemia, vamos a ir modernizándonos, digitalizando y haciendo documentación electrónica, y bueno, y de pronto nos comunicaremos nada más que por estos medios. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme permitido estar. Giovanna, tu exposición fue maravillosa y a mí también me dejó mucho conocimiento. Te agradezco por tu exposición y agradezco a la organización por haberme invitado. Desde parte de mi país, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias.
en primera instancia, pues por la participación a ambas, ya que siempre es muy interesante conocer todos los temas que nos ocupan en el manejo de archivos y en especialmente de otros países. La verdad también ha sido muy, muy interesante las ponencias de las dos. Pero bueno, también ya vimos que que no estamos aislados en las circunstancias en ambos países, y también se los puedo comentar que aquí en México también tenemos las mismas dificultades y retos como lo mencionan aquí en la mesa. Pues existen muchas dificultades también en los temas principalmente ahorita de la digitalización, que es el tema que nos abarcó la licenciada Giovanna, con esto del COVID-19. Se ha sido un tema que todavía se ha venido arrastrando desde hace años, y ahorita con este tema del COVID, salió ahora sí a exponerse a nivel mundial, no nada más en nuestros países. Así que pues lo que tenemos que seguir haciendo en este caso en Argentina, la verdad sí, pues la verdad ha sido para mí ver su ponencia. Tenemos que seguir proponiendo y conociendo mejores prácticas, de cada uno de los países, y si es funcional, pues la verdad tenemos que tropicalizar, tanto en este caso pues de Perú, y en este caso de verdad un gran ejemplo de Córdoba, tenemos que tropicalizarlo para nuestros países. Y bueno, pues me queda también pues enfocar, y sobre todo mencionarles que tenemos que seguir realzando y proponiendo esta hermosa disciplina, carrera que que todos estamos enfocados, y pues tenemos en nuestras manos para seguir creciendo en todos los países que estamos, y sobre todo en las instituciones que estamos laborando. Pues muchísimas gracias por sus ponencias en esta segunda mesa de dificultades y retos en la normatividad del primer encuentro iberoamericano en gestión de archivos. Muchísimas gracias.